Hola a todos, mi nombre es Edison Patiño y el día de hoy quiero compartir con ustedes mis aprendizajes adquiridos estudiando con el MIT, una de las instituciones más importantes en términos de innovación. Y para este video he dividido todo el recorrido en 6 módulos. 6 módulos que básicamente nos enseñan o nos muestran todos los elementos que deberíamos tener en consideración para este proceso de innovación. El módulo número 1 se denomina Introducción y conceptos de contexto. El módulo número 2 hablamos sobre los presentimientos o ese indicio que nos incita a la innovación versus la conceptualización de las ideas. El módulo número 3 habla de la estructuración de las oportunidades. El número 4 sobre modelar el problema a una escala de mesa. El módulo número 5 sobre ampliar la escala y exponer o proyectar estos proyectos a futuro. Y finalmente el módulo 6 que se basa o enfatiza en cómo construir el informe final de innovación. Vamos a adentrarnos entonces inicialmente en el módulo 1, el cual habla de esos elementos iniciales que deberíamos tener en consideración para innovar. Lo primero es que deberíamos considerar o tener presente que hay algunas habilidades que permiten que la innovación sea mucho más pertinente, más llevadera, más fluida. Y dentro de estas habilidades pues podríamos destacar 3. No quiere decir que son las únicas, sino que son unas que podrían potenciar enormemente ese desarrollo de innovación. La primera tiene que ver con la iteración, con poder permitirse el error, con permitirse o permitirnos en nuestros equipos de trabajo y nosotros mismos el errar y el poder aprender de ese error. Esto tiene que ver entonces con los ciclos que se viven constantemente en la innovación y si bien creeríamos que la innovación es algo lineal, realmente es algo un poquito más iterativo, donde siempre hay algunos reprocesos, donde de pronto tenemos que volvernos en algunas fases y por eso la oportunidad de poder aprender del error y de poder avanzar itinerantemente. Lo segundo tiene que ver con trabajar con los recursos disponibles. El trabajar con los recursos disponibles en innovación es primordial, ya que como en muchos casos la innovación busca trabajar algo que normalmente no se ha trabajado. A veces incluso los recursos no existen. Cuando hablamos de recursos tecnológicos o recursos físicos, a veces todavía no están construidos. Entonces es importante prever o tener presente que debemos trabajar con lo que hay y trabajar en esa medida tiene que ver con el uso eficiente de aquellos recursos que tenemos disponibles. Y finalmente tiene que ver con la última habilidad, tiene que ver con cómo nosotros escalamos los problemas a una escala de mesa. Más adelante hablaremos un poco más al respecto, pero tiene que ver con que hay unas problemáticas que podrían ser bastante grandes para poderlas trabajar en términos de testeo, y el trabajar a escala de mesa nos permite identificar algunas variables que debemos considerar al momento de innovar. Para trabajar en innovación es importante también tener en consideración que hay 3 características clave que deberían tener los problemas que vamos a trabajar. Y estos problemas deberían ser unos problemas reconocibles, que tienen que ver con que se identifique una problemática real en un entorno real. ¿Qué quiere decir eso? Que a veces es muy común que los innovadores o las personas o las empresas que queremos innovar empezamos a trabajar una serie de necesidades que hay en el entorno, pero que a la larga no representan una problemática tangible a solucionar, sino que en muchos casos representan simplemente una iniciativa que posiblemente está amarrada a una intención personal y no una intención de carácter de mercado. Entonces es importante entender que hay que mirar con ojos de neutralidad estos contextos, estos entornos donde vamos a innovar para que posiblemente nuestra innovación no caiga como en el vacío o se nos quede en algo que finalmente no resuelve la problemática de alguien. Lo segundo tiene que ver con que los problemas deben ser verificables. Si bien todavía no hemos resuelto el problema, es importante que nos adelantemos a futuro, que nos imaginemos cómo sería ese futuro si se planteara o nuestra idea o nuestra innovación se llevara a un mercado real, para ver cómo yo puedo verificar. Eso tiene que ver con los datos, con lo cuantificable, con el hecho de yo poder de alguna u otra forma corroborar
que esa innovación sea implementada en un entorno o en un mercado particular y que nos puede dar un indicio de que efectivamente cumplimos con esa problemática y no que esto se quedó de pronto como en el limbo, como diríamos en algunos casos. Y finalmente hablamos de que los problemas deben ser solucionables. A veces surgen, incluso lo vamos a ver más adelante, los problemas empiezan a surgir o pueden surgir esas iniciativas desde entornos totalmente imaginarios, pero como estamos hablando de un concepto de innovación, la innovación depende mucho de la apropiación y depende de que efectivamente esto esté solucionando una problemática para alguien, de que efectivamente ese proceso o ese proyecto de innovación sea apropiado por la sociedad y a partir de eso sí podamos estar hablando de un ejercicio de innovación y no un ejercicio netamente creativo, que son cosas bastante diferentes y aisladas. A pesar de que se complementan en muchos aspectos, el desarrollo que se plantea para cada uno de los dos tienen consideraciones diferentes. En el caso de la creatividad hablamos de que sea algo totalmente innovador y original. Sin embargo, cuando hablamos de innovación, si bien se considera que sea algo original y diferente, también depende mucho de la apropiación social que se tiene sobre la innovación puntualmente. Finalmente, para abordar este primer módulo, entonces vale la pena identificar dos esquemas que son muy importantes. Lo primero es que tiene que ver con validar o verificar. Muchas teorías apelan a la validación de las ideas de innovación. Sin embargo, el MIT plantea una postura muy diferente al respecto y no habla de validar, sino que habla de verificar. ¿Qué tiene de diferente? Cuando estamos hablando de validación, en muchos casos lo que estamos buscando es que se corrobore una idea que yo ya tengo preconcebida. En pocas palabras, hay un prejuicio, hay ya una intención muy arraigada a la idea que yo quiero desarrollar y esto conlleva a que yo haga todo lo posible o la empresa haga todo lo posible porque se valide esa idea que se quiere desarrollar, independientemente si es riesgosa o no, si tiene oportunidades o no. Mientras que cuando hablamos de verificar, ahí ya tenemos un contexto bien diferente donde lo que buscamos es que se plantean unas hipótesis y lo que hacemos dentro de la innovación es entender cómo los mercados nos pueden entregar indicios de que eso sí puede ser viable y finalmente que sí va a solucionar una problemática en cuestión. Por otro lado, hablamos de datos o evidencias y los datos entonces nos ayudan mucho para este concepto de la verificación, tanto al inicio para plantear las oportunidades del mercado como al final para identificar cómo estas oportunidades de mercado realmente pueden ser tangibles a futuro. Acá tenemos tres conceptos. Lo primero es los datos, lo segundo es la información y lo tercero es conocimiento. La idea es poder convertir datos en información y finalmente la información en conocimiento. Cuando hablamos de datos hablamos de unos valores sin procesar, como se diría burdamente, serían como unos datos en bruto o como unos valores en bruto que de entrada no nos dicen nada, simplemente hay unas mediciones como tal que podrían ser porcentajes, podrían ser escalas, podrían ser simplemente valores alfanuméricos. Sin embargo, cuando yo hago un proceso mental sobre estos datos y los pongo en un contexto, los organizo y los estructuro, ahí ya tengo una información. Y si esta información, además de entenderla en un contexto, la estoy interpretando para un uso propio, donde haya una aplicabilidad, pues entonces ya estoy hablando de un conocimiento. Y esto es importantísimo al momento de abordar una problemática de innovación, ya que en muchos casos planteamos innovaciones simplemente con unos datos que no estamos entendiendo, simplemente con unos datos que están fuera de contexto, buscando nuevamente reiterar el concepto de la validación y no de la verificación. Y esto nos puede llevar a cometer grandes errores y grandes inversiones en diferentes aspectos, como inversiones de talento humano, inversiones tecnológicas, inversiones en recursos de otro tipo. Bueno, ahora pasando al módulo 2, en este módulo básicamente lo que se busca es entender cuál es ese chispazo inicial con el que se comienza una innovación o un proyecto de innovación. Múltiples teorías sugieren que el origen de la innovación debe partir de la conceptualización de una idea o de una problemática o de un problema. Sin embargo, para el MIT, el origen no es la idea en sí misma, puesto que la idea ya conlleva una serie de condicionamientos que tienen que ver con la viabilidad y con la
con el componente de diferenciación que debe tener la idea. Ellos sugieren un enfoque diferente, un enfoque pensado más bien en el presentimiento. Ellos hablan de ese presentimiento como una percepción de que algo puede cambiar, de que algo puede ser mejorado. A veces esos presentimientos pueden surgir como lo vemos ahí en la gráfica, como una corazonada, es algo que nos impulsa a creer que hay algo interesante por cierto camino, independientemente si la razón nos plantea esquemas diferentes. Casos puntuales es como que en la historia donde se han generado innovaciones disruptivas, si uno lo mira mucho más atrás, se podría dar cuenta que años anteriores eso podría sonar algo ridículo, como en el momento en el que se plantea la fusión entre una cámara fotográfica y un teléfono. Si miráramos esto en los años 70 sonaría como algo ridículo, sin embargo si lo miramos en una época moderna es algo indispensable. Entonces ese presentimiento, más allá de que se plantee desde el principio si existe una viabilidad o si existe una oportunidad de diferencial o si existe una oportunidad de generar algo diferente, es más ese presentimiento de que algo puede cambiar y a partir de eso empezar a desarrollar todo el proceso de creación. A continuación, les voy a comentar algunas de las recomendaciones más importantes que se deberían tener en cuenta al momento de trabajar este presentimiento. Lo primero es que de dónde podríamos tener nosotros inspiración. Podríamos tener inspiración, por ejemplo, de la ciencia ficción. Y la ciencia ficción no son solo películas, la ciencia ficción como género literario también nos puede entregar grandes conceptos que podríamos estar utilizando para el desarrollo de un proceso de innovación. Incluso muchas de las innovaciones que hoy nosotros estamos viviendo o con las que convivimos cotidianamente han sido planteadas en literatura o en películas de ciencia ficción, pero fueron llevadas a una producción años mucho más adelante. Lo segundo es negar las suposiciones. ¿Qué quiere decir eso? Es cuestionar nuestras creencias, cuestionar las formas en las que se hacen las cosas y pensar que todo se puede hacer de una manera diferente, que todo siempre tiene el potencial de hacerse de mejor manera. Lo tercero, las combinaciones absurdas, y es cómo yo empiezo a plantear unas ideas, o en este caso unos presentimientos más que ideas, unos conceptos, los puedo empezar a mover dentro de diferentes contextos para que esto me arroje unas posibilidades de creatividad o unas posibilidades creativas mucho más amplias. Y de pronto, haciendo esas consideraciones o haciendo esos juegos mentales, pueden surgir unas ciertas variaciones a ese concepto que inicialmente tengo pensado trabajar. Lo siguiente sería preguntarse qué tal si, y en el preguntarse qué tal si es hacer suposiciones irreales de algo que podría funcionar. Y en algunos casos, entonces, cuando se hacen las suposiciones que son irreales, después imaginarse qué pasaría si esto se llevara a una realidad. Y esto nos lleva a empezar a entender unas consideraciones de impacto o unas consideraciones que podrían llevar a una innovación a moverse en unos contextos diferentes para darle una utilidad totalmente diferencial o impensable si los lleváramos por otro lado. Y finalmente, convertir los presentimientos en problemas. Ese presentimiento que nosotros tenemos es como esa punzada o ese instinto o ese concepto inicial, ese interés inicial que tenemos sobre el desarrollo de una idea a futuro, pues empezarlo a aterrizar de manera de problemas. Acá hay algunas técnicas que pueden funcionar bastante bien para el aterrizaje de problemáticas y una de ellas es una técnica que se llama los 5 porqués y es preguntarse por qué sucede determinada cosa o determinado fenómeno y cada vez que se responde y cada vez que se responde este por qué, ahondar nuevamente el por qué, algo similar a lo que hacen los infantes cuando están entendiendo el mundo. Y esto nos puede llevar a entender una problemática que es mucho más profunda de lo que nosotros consideramos. Abordando el módulo 3, entonces ya empezamos a convertir este presentimiento en algo que sea mucho más tangible. Sin embargo, a pesar de que múltiples teorías
insisten en que se debe desarrollar un prototipo y el prototipo es el producto mínimo viable, aquello con lo que yo voy a validar que esta innovación es viable. Realmente lo que plantea el MIT es que si bien existe un prototipado, antes de pensar en ese prototipado, pues lo primero debería ser entonces entender que ese producto o ese servicio lo desarrolla una organización. Y en ese sentido hay que entender o arriesgarnos a conceptualizar esa estructura de lo que va a ser la organización que va a cumplir con esa tarea de generar ese producto o ese servicio de forma particular. En ese sentido, entonces, nos plantean tres aspectos que se deberían tener como marco de referencia para el desarrollo de nuestra idea de innovación. Lo primero, entonces, sería identificar por lo menos tres enfoques o formas de resolver la problemática que ya se determinó en el paso anterior. En el paso anterior vale la pena recordar entonces que convertimos ese presentimiento en una problemática. Esta problemática la vamos a dividir en múltiples problemáticas desde diferentes miradas, qué es lo que realmente podría solucionar para diferentes grupos de interés, por ejemplo, o para un mismo grupo de interés, pero desde diferentes posturas. Esto lo que nos plantea es empezar a generar otras condiciones de aplicabilidad de este desarrollo que estamos trabajando. Lo segundo es empezar a enlazar para cada una de estas problemáticas que yo estoy trabajando, que deberían ser mínimo tres, un mínimo entonces de una organización, de una hipótesis de organización que resolvería esa problemática. En ese sentido, entonces, en este caso es una organización que claramente puede ser ficticia, pero también podría ser real. Entonces acá el uso de los referentes es algo primordial. Entender que posiblemente un referente de organización de una industria de manera particular me puede servir en otra industria en la cual no se ha trabajado esto, y esto pasa mucho en innovación. Entonces acá el uso de los referentes es importantísimo. Y finalmente el punto número 3 sería precisar esta organización o cada una de estas organizaciones. Precisar la organización es entonces entender, por ejemplo, cuáles son las dinámicas de trabajo, las metodologías de trabajo, las tecnologías que se requieren, la inversión posiblemente en espacios, en planta física, en fin. De acuerdo a lo anterior, entonces ya empezamos a tener una mínima construcción de lo que podría ser el desarrollo de esta innovación. Sin embargo, para eso es importante entonces que empecemos a verificar, como se los decía anteriormente, empezar a verificar ciertos componentes, empezar a entender esto cómo soluciona realmente las problemáticas de una población o de unas personas, y para eso vamos a acudir a nuestra primera red de expertos. Entonces es importante que el innovador o la empresa que pretende innovar empiece a identificar quiénes son esas personas que pueden ser expertos, y entendiendo expertos no es alguien que tiene un título profesional en algo específico, sino alguien que vive esa problemática, un experto en vivenciar ese problema de forma particular, hablar con esas personas para ver si realmente hay una necesidad aquí tangible o latente, y cómo se ha solucionado esa problemática, o si no se soluciona, cómo esperaría que se solucione. Después de eso, entonces, entregarle nuestra propuesta y ver cuáles son esas consideraciones que ellos como expertos de esa problemática nos pueden arrojar. Claro, a veces no son solo los expertos que viven la problemática, en algunos casos podrán ser expertos efectivamente en el área de conocimiento. Entonces no es quien vive la problemática, sino de pronto alguien que conoce de forma profunda una técnica o una tecnología de forma particular. Acá importante entonces se hace esta selección, se abordan estas personas y de ellos esperamos que exista un feedback, algo que nos ayuda a corregir eso que hemos planteado, y desde ahí poder plantear un feed forward, y es esas consideraciones que queríamos tener a futuro para poder mejorar nuestra propuesta de innovación. ¿De qué nos sirve entonces este relacionamiento que estamos teniendo con los expertos en nuestra problemática de trabajo en innovación? Esto nos sirve precisamente para lo que les mencioné respecto a la fase inicial del proceso de innovación, y es la iteración, y es poder empezar a ajustar constantemente nuestro proyecto o nuestra propuesta de innovación, esperando pulir aquellos detalles que reduzcan la incertidumbre y reduzcan los riesgos de ese desarrollo que queremos trabajar. Una vez hemos hecho entonces estas verificaciones con este público que vive las problemáticas, con aquellos expertos que nos entregan sus recomendaciones respecto al proyecto de innovación que queremos trabajar, entonces ya podríamos pasar
a la siguiente fase, que es modelar y reducir el problema a escala de mesa. ¿Qué quiere decir eso? Que independientemente de la problemática que estemos trabajando, lo más importante es empezar a trabajar con los recursos que tenemos disponibles. Claro, cuando existen unos recursos que pueden ser amplios, como lo pueden tener algunas empresas de gran tamaño, pues a veces se puede hacer inversiones para hacer pruebas de todo tipo, para experimentación. Pero el día a día de una pequeña empresa o de un pequeño innovador no está lleno de este tipo de recursos, y por lo tanto es importante entonces entender la magnitud del problema y poder escalarlo a lo más mínimo que se pueda trabajar. Acá es donde normalmente se empiezan a desarrollar los prototipos, entendiendo cuáles las consideraciones que se tienen para la organización que va a producir este prototipo de manera real y todos los recursos que tenemos a la mano en este momento disponibles. ¿Cuáles pueden ser los recursos? Pueden ser piezas tangibles, piezas digitales y piezas no tangibles. ¿A qué nos referimos con las piezas tangibles? Pues obviamente a esos recursos que son de carácter físico, que normalmente se utilizan mucho cuando estamos haciendo innovación basada en producto. Sin embargo, a pesar de que es muy obvio cuando estamos trabajando producto, cuando estamos trabajando innovación que tiene que ver con servicio, también podríamos hacer uso de unas piezas o de unos recursos tangibles, como por ejemplo, ¿qué? Como por ejemplo hojas de papel, como por ejemplo material gráfico, material de soporte para algunas cosas. Por ejemplo, si estoy llevando o estoy trabajando un servicio que tiene que ver con atención al cliente, un servicio que tiene que ver con la industria de los alimentos, yo puedo tener ciertos elementos que ayudan a tangibilizar ese servicio y que ayudan a entender cuál es la dinámica que se vive alrededor de ese propósito. También podríamos hablar de piezas digitales o de esos recursos digitales que permiten la construcción de ese prototipo. En algunos casos se habla de gemelos digitales, de simuladores, dependiendo de lo que yo esté trabajando. A la mano podríamos tener una gran cantidad de simuladores que hay en Internet, algunos de forma gratuita, algunos de forma de pago, pero que en cierta medida, si sean de pago, en muchos casos podríamos adquirir algunos simuladores que, si bien debo pagar por su servicio, no me toca pagar todo un desarrollo de software o desarrollo de programación para poder identificar algunos componentes de nuestro prototipo a escala de mesa. Y finalmente hablamos de piezas no tangibles que tienen que ver con los conocimientos, con las normas. En algunos casos podríamos tener algunas patentes sobre las cuales pudiéramos acceder, o patentes que ya han quedado de manera libre. En algunos casos, algunos empresarios liberan sus patentes para que puedan servir para otras innovaciones. En fin, todo eso se debe tener presente al momento de llevar nuestro prototipo a una escala de mesa, donde podamos verificar todos los elementos que se deben tener en consideración al momento de llevarlo a una escala mayor. Una vez ya tuvimos la oportunidad de experimentar con nuestro prototipo a escala de mesa y hemos hecho las diferentes o las diversas iteraciones al respecto, haciendo correcciones, haciendo ajustes, pues entonces ya podemos pasar a la siguiente fase, la cual tiene que ver con ampliar nuevamente esa escala y proponer cómo esta solución va a impactar un mercado a futuro. Cómo nosotros también vamos a empezar a conseguir unos recursos que van a alimentar esta innovación y cómo conseguimos unos aliados estratégicos que se vinculen a nuestro propósito. Para esto entonces es importante que empecemos a construir una narrativa. Es importantísima la narrativa donde se plantea todo ese recorrido que hemos hecho nosotros para expresar una solución que es altamente viable en un mercado y que puede generar grandes beneficios no solo para el equipo innovador, sino para los aliados estratégicos que se vinculen con esta propuesta. En ese sentido, el MIT plantea algo que se conoce como narrativa inversa. ¿En qué consiste la narrativa inversa? Consiste en entender toda esa estructura, todas esas fases que hemos llevado a cabo para la construcción de este proyecto de innovación, pero contado de una manera diferente, contado desde una perspectiva donde esa innovación ya estuviese siendo vivida en tiempo futuro y ya estuviese resolviendo esa problemática que piensa resolver. Y a partir de esa solución que ya se está viviendo, devolvernos a nivel narrativo, mostrando, evidenciando cómo hacemos la magia para construir todos los elementos que componen esta innovación, ya sea una innovación de producto o de servicio. En ese sentido, entonces, esta historia lo que busca es conectar a esos aliados con esa finalidad o ese gran propósito que tenemos para llevar a cabo esta innovación.
Para conectar también con esos aliados es importante entonces darles una tranquilidad de que este proyecto tiene viabilidad y que este proyecto va a tener un alto impacto en un mercado. Y en ese sentido se plantean entonces 3 elementos que servirán como base para la anticipación de aquel futuro que aún no ha llegado, pero que esperamos vivir prontamente. Luego entonces de haber construido esta narrativa inversa, también es importante en ayudarle a estos aliados o estos inversionistas o estas personas, estas empresas que se piensan vincular con este gran propósito, ayudarles a que tengan una tranquilidad de que este proyecto es viable, de que este proyecto puede ser de alto impacto. Y para eso hay 3 consideraciones básicas que deberíamos tener en consideración. La primera es realizar una lista de comprobación. Esta lista de comprobación, ¿a qué se refiere? A identificar todos los elementos, ya sean mínimos o máximos, que podrían de alguna u otra forma afectar el desarrollo futuro del prototipo, del proyecto o de la organización. En ese sentido es importante identificar todos los elementos que podrían matar el proyecto, que podrían afectarnos de alguna u otra forma. El segundo se refiere a diversificar las fuentes de riesgo. ¿Esto para qué sirve? Para que se disminuya las probabilidades de fracaso del proyecto de innovación. En ese sentido, lo que hacemos es entender las múltiples formas sobre las cuales podría plantearse la estructura de rendimiento y de financiación del proyecto para que, en caso de que falle alguna, las otras puedan compensar su desarrollo. Lo tercero se refiere a, como se le llama coloquialmente, a blindar la idea. ¿A qué se refiere esto? A poner a prueba de diferentes formas, de diferentes maneras este proyecto, a buscarle la caída de manera interna antes de que salga a un entorno externo. En ese sentido, lo que buscamos es que la idea y el desarrollo como tal del prototipo y de la organización hipotética que se plantea para la innovación esté lo más robusta, lo más firme y lo más libre de riesgos para que cuando llegue a un mercado todo salga de la manera más positiva posible. Bueno, y finalmente, como parte de todo lo que se refiere a la estructuración y desarrollo de una idea de innovación, hablamos entonces de lo que se denomina informe de problemática tecnológica. ¿A qué se refiere el informe de problema tecnológico? Se refiere a la construcción de un documento en el cual se consignan todos los componentes y todos los elementos considerados para la planeación de este proyecto de innovación. Esto incluye no solo los hallazgos positivos, sino que incluye también aquellos errores, aquellas problemáticas que se tuvieron para evitar que se vuelva a caer en ellos a futuro. Este informe se plantea a partir de 6 elementos básicos. ¿Cuál es el primero? Obviamente el planteamiento del problema. Acá no es necesario volver a recurrir al presentimiento como tal, sino el problema que se materializó después de ese presentimiento. Lo segundo, el esquema de las organizaciones, esa hipótesis de organizaciones que nosotros planteamos. Importante no dejar solo una, sino dejar por lo menos 3 esquemas de organizaciones o 3 hipótesis de organizaciones que permitan entender las diferentes dinámicas que se podrían necesitar. Lo tercero tiene que ver con la verificación, con ese esquema que se realizó con los públicos de interés, con los expertos en la problemática y en las temáticas. Después de verificar con estos públicos de interés, con los expertos de las problemáticas y los expertos en las áreas de interés que estamos trabajando, podemos pasar a un reconocimiento de esa estructura que va a permitir dar solución a nuestra problemática para finalmente construir ese prototipo que será la solución puntual a trabajar. Y finalmente, todo lo que tiene que ver con los aspectos de inversión tecnológica o de creación tecnológica, que en la gran medida cuando se trabaja proyectos de innovación representan un punto clave para su viabilidad. Luego de haber hecho todo este recorrido por las diferentes fases que plantea la metodología de innovación del MIT, ya cuentas con todas las herramientas para construir tu propio proyecto de innovación. Espero que los contenidos que expreso y que comparto contigo en este video hayan sido claros. Y además de este video, voy a compartir entonces una guía que la vas a encontrar asociada a este video. Es un PDF, el cual tiene aspectos un poco más detallados de cada una de las fases, de los elementos que se deberían considerar para que puedas abordar
cualquier proyecto de innovación de una manera muy sencilla y muy práctica. También dejo acá los datos de contacto, mi correo electrónico. Si en algún momento tienes alguna duda, también puedes contactarme. Muchas gracias por tu atención. Feliz día. Hasta luego.